Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes en el diplomado en medicina tropical. Hoy me corresponde hablar sobre medicina del viajero. Mi nombre es Alejandro Rizquez Parra, profesor titular en medicina, médico pediatra y epidemiólogo. Actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social de nuestra querida escuela Luis Racetti, aquí en la Facultad de Medicina Universidad Central de Venezuela. Un agradecimiento muy profundo a todos los organizadores de este diplomado, a nuestra amiga Raiza, a los doctores Noya y a todos aquellos que contribuyen de una manera directa con que esto sea un éxito. Medicina del viajero, rápidamente vamos a hacer un paneo sobre todos los aspectos que yo considero necesarios e importantes para que ustedes vean esta nueva disciplina que estamos desempeñando muchos médicos alrededor del mundo. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la salud del viajero, sobre la medicina del viajero, dentro de ello las consultas previaje, intraviaje y postviaje. Simplemente mencioné un poco la relevancia de por qué los médicos debemos estar muy pendientes de las necesidades de los viajeros. Luego vamos a hablar sobre caso Venezuela y viajeros, la pandemia COVID-19 y los viajeros, el impacto que ha tenido, y darles unas rápidas conclusiones sobre este tema. Ante todo, bueno, agradecerle a todos los médicos venezolanos que hicieron posible participar y estar en esta Facultad de Medicina y en este año de la beatificación de nuestro médico, doctor José Gregorio Hernández. Desear que todos los médicos venezolanos que estamos en estos momentos trabajando en Venezuela y combatiendo con COVID tengamos realmente un mayor éxito y mejores condiciones de trabajo. La salud del viajero es un asunto de salud pública muy importante, ya reconocido desde el siglo XVIII, y que involucra medidas de promoción de la salud, protección y prevención de la salud y control sanitario. Entonces es muy importante entenderlo ya desde el principio de los siglos XVIII, con las grandes colonias invadiendo y todo, se instituyó pues una ciencia clara donde se tenía un cierto grado de control, especialmente médico, sobre algunas situaciones de salud. Vemos que hay una relación muy estrecha entre turismo, salud y desarrollo. Estos tres van de la mano y muchas enfermedades pasan directamente de un país a otro, de zonas endémicas o no, y con cambios importantes en la atención de los pacientes. Este equilibrio entre la salud y el turismo es necesario controlar, es necesario vigilar, y por eso es que, dentro de otras cosas, en un esfuerzo internacional muy importante, se logró un compromiso global con la salud con la firma de más de 190 países, el Reglamento Sanitario Internacional en el 2005, que nos está permitiendo poder actuar sobre una serie de eventos importantes, especialmente en lo que tiene que ver en viajeros, comercio internacional, y ahorita en tiempos de pandemia apreciamos porque vemos que hay una direccionalidad en todas las políticas de salud cuando se trata de problemas de salud global como el que nos acontece en estos momentos con el COVID-19. La llegada de los turistas internacionales viene aumentando de manera muy importante. Esto es un esquema, no se preocupen, se ve un poco borroso, la lámina no es muy buena, pero en este esquema podemos ver claramente cómo el aumento progresivo desde los años 50 hasta el año 2020 viene una subida realmente bien importante, donde ya estamos alcanzando aproximadamente más de 1.600 millones de personas que viajan internacionalmente, así recogidas. Fíjense, aquí está otro dato que nos presenta el Banco Mundial, donde se corrobora pues a través de diferentes fuentes este tipo de viaje. ¿Cuál es el motivo de los viajeros internacionales? En regla general podemos ver que están el turismo por viaje, por vacaciones, ocio, recreo, seguido después por el viaje a parientes y amigos, que en Venezuela se ha vuelto muy común por razones del turismo de salud, por efectos de peregrinaciones, visitas religiosas y otros. Luego vienen los negocios y motivos profesionales y, por supuesto, algún grupo que todavía no está muy claro. La medicina del viajero, según la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero,
en la cual tengo la fortuna de ser parte de esa junta directiva. Tenemos muchos años trabajando y auspiciando, y les recomiendo que visiten la página para que conozcan un poco más qué estamos haciendo los latinoamericanos en esta ciencia nueva, en esta disciplina nueva. Se trata de una especialidad médica que se dedica a la prevención de enfermedades y situaciones de riesgo en las que pueden verse todos los viajeros, independientemente de donde vayas, vas del país del primer mundo al segundo mundo, al tercer mundo, o igualmente es dentro de los mismos países. Y se dedica fundamentalmente al diagnóstico y tratamiento de enfermedades que están relacionadas con los viajes. La práctica de la medicina del viajero implica el reconocimiento y el conocimiento de muchas otras especialidades. Entre ellas podemos resaltar epidemiología, salud pública, medicina interna, pediatría, vacunología, inmunología, infectología, etcétera, 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 que te permite realmente poder brindarle al paciente, a la persona, al usuario, una consulta y un buen manejo antes del viaje, permita realmente reconocer las enfermedades contraídas durante ese viaje. Hoy en día que contamos con tantos medios fáciles de ponernos en contacto con un viajero en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de WhatsApp, correo electrónico, llamadas por videollamadas, etcétera. Realmente se hace muy fácil, inclusive, tener la consulta a través de estos medios. Y si son pacientes conocidos, aún mejor. Y hay que analizar también las condiciones asociadas al viaje. No todos los viajes son iguales, como veremos más adelante, ni los lugares donde van de destino, ni por supuesto las actividades que realizan. Y posteriormente, no tocaré mucho el tema, pero es fundamental saber que en el post viaje, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, inclusive meses después, pueden aparecer enfermedades consecuencias del viajero, y tenemos que estar muy pendientes de recordarle a las personas que viajan, que bajo nuestra tutela, qué pueden hacer, qué deben hacer y cuándo deben consultar. La medicina del viajero requiere permanente actualización. Los cambios dinámicos en la epidemiología, tanto de las enfermedades infecciosas transmisibles como de las no transmisibles y de las no infecciosas, la violencia, cambios políticos, etcétera, requiere un conocimiento. Hoy en día contamos a través de la fuente de internet y fuentes oficiales realmente una información muy dinámica, muy propia, que la puede hacer el viajero y nosotros podemos también corroborarla y confirmar. Hay cambios de patrones en muchas drogas, en muchas medicinas, falta de medicinas dependiendo del lugar donde vaya, y por supuesto los viajeros son cada día mucho mayores, tienen enfermedades crónicas y requieren una atención muy especializada. Dentro del contexto internacional, la morbilidad que ocurre en los viajeros puede ser fundamentalmente de enfermedades infecciosas. Cuando las personas viajan por más de 3 semanas, mucho más del 50% se enferman de algún tipo de enfermedad leve, moderada o grave durante su estadía. Por supuesto, la mayoría de los casos se trata de enfermedades leves, que muchas veces, como en el caso de las diarreas, pueden ser enfermedades autolimitadas o pueden ser enfermedades respiratorias superiores sin mayor compromiso, resfriados, catarro, rinofaringitis, etcétera, que son fácilmente manejables y que pueden ser superadas por el paciente, por el viajero, sin mayor problema. En el contexto internacional, igualmente, la mortalidad está relacionada muy parecido a lo que ocurre regularmente en el sitio de origen. Estamos hablando de que la mitad de las causas de muerte están también asociadas a las enfermedades cardiovasculares y las cerebrovasculares. En el caso del resto de las muertes, pueden estar asociadas a accidentes de tránsito, ahogamiento, caídas de altura y homicidio. Por eso que es muy importante que cuando hablemos del seguro médico del viajero, tengamos incluido la potencial inclusión de una póliza para la evacuación médica de retorno a su hogar. La incidencia de las enfermedades del viajero es muy interesante porque vemos cómo hay enfermedades que pueden ser mucho más frecuentes que otras en el viajero, como la diarrea del viajero. El paludismo se convierte en un problema muy serio, especialmente en el África y en algunas zonas de Latinoamérica. Las infecciones respiratorias agudas febriles es otro problema que se ocurre con bastante frecuencia en los viajeros que pasan más de 3 semanas. La hepatitis A en lugares de poco saneamiento ambiental, las infecciones
de transmisión sexual, especialmente al turista sexual, al turista joven, al turista que está aventurando. Y también ocurren una serie de infecciones, enfermedades, muchas de ellas también relacionadas con las enfermedades tropicales que tenemos que aprender y saber manejar. Dentro de estas enfermedades podemos encontrar que los estados, las regiones que están con peores condiciones de saneamiento ambiental, menos desarrolladas y, entre comillas, en zonas tropicales, son por regla general los países que más contribuyen con las enfermedades del viajero. No es solamente porque sean que personas que vienen del primer mundo que no están acostumbradas al manejo de las zonas tropicales, sino estamos hablando inclusive de nosotros, los que vivimos en los sitios tropicales, cuando hacemos los recorridos también caemos en la incidencia de estas enfermedades. ¿Cuáles son los riesgos relacionados con los viajes? Uno, el modo de transporte, indudablemente. La forma en que viajamos, bien sea por vía terrestre, vía aérea o vía marítima o fluvial, hace una diferencia importante. El destino, hacia dónde vamos a países con enfermedades tropicales endémicas, vamos a países del primer mundo con medidas de saneamiento ambiental óptimo, vamos a durar una semana, 3 meses, 2 meses, 3 semanas. Eso hace indudablemente que aumente el riesgo por el factor temporal simplemente. El propósito de la visita, tenemos que conocer el viajero, qué va a ser, qué tipo de viajero. No es lo mismo un grupo de muchachas de 15 años viajando que un grupo de personas de la tercera edad. Son destinos, actividades diferentes que requieren una atención diferente. El tipo de alojamiento, viajero que va a hacer pernoctas al aire libre, expediciones, va a estar en carpa o va a estar en viajero que va a estar en un hotel de 5 estrellas, tienen diferentes riesgos que tenemos que abordar. La higiene de los alimentos, por supuesto, y sobre todo, y esto es muy importante, la conducta del viajero y la capacidad que tenemos de persuadirlo, disminuir los riesgos por esa conducta con una actitud positiva frente al viaje y la nueva aventura. Los riesgos asociados a la salud, de acuerdo al tipo de transporte, fíjense que, para mencionarles algunos rápidamente, en la vía aérea, por ejemplo, en los viajes de avión, tenemos la compresión con taponamiento, barotrauma, tenemos inclusive los problemas del viajero pasar muchas horas, que puede tener problemas de trombosis venosa, el miedo a volar, fobias que existen en el caso de los viajes por embarcaciones, barcos, etcétera. Los mareos se convierten en uno de los problemas más serios, al igual que por vía terrestre, y hay otros que debemos considerar de acuerdo a la forma en que el viajero va a hacer su viaje. La clasificación de los viajeros es también otro elemento fundamental de la consulta en previaje. Cuáles son los que tienen mayor riesgo y los que tienen menor riesgo, y encontrar las áreas. Por ejemplo, visitar áreas urbanas de países desarrollados es realmente de menor riesgo que visitar áreas urbanas en países no desarrollados, o visitar áreas rurales, o visitar sitios turísticos de deportes extremos. Entonces hay que estar muy claro de qué es lo que hace para poder identificar las características del viaje de acuerdo a su actividad. La categoría de los viajeros. Aquí podemos incluir, por ejemplo, expedicionarios, inmigrantes, mochileros, trabajadores expatriados, tienen unas características. Los viajeros que van por estudios temporales, las personas que salen a hacer conferencias, congresos, visitas por trabajo, los voluntarios que hacen trabajo en ONG y los turistas simplemente de paseo, pues depende de cómo estén organizados. Yo creo que hay que estar muy claro, porque esto nos permite conocer y reconocer el riesgo y los factores que tenemos que prever con estas personas y darles las recomendaciones adecuadas. Hay unos viajeros que tienen necesidades especiales: las embarazadas, los niños menores de 2 años, discapacitados, las personas de la tercera edad y, por supuesto, las personas con enfermedades crónicas estables o inestables o propicias a tener dificultades en su control. Hay que pensar en los medicamentos, indicárselos por cuánto tiempo, cuáles son los informes médicos que debe llevar el paciente, cuáles son las prescripciones que debe llevar y en el sitio donde va, si las puede adquirir o no. Personas con alimentación especial, fundamentales, diabéticos, personas con alergias
particulares, personas con alergias importantes deben llevar sus medicamentos para poder asistirse durante el viaje de manera segura y no tener un incidente mayor que implique llevarlos a una clínica, a un hospital, con todas las dificultades que esto implica durante un viaje. Las vacunas. Vacunas es el elemento fundamental a reconocer en un viajero. Hay que aprovechar y revisar el esquema nacional de las personas, las vacunas rutinarias, recomendarle aplicar las vacunas de rescate, ponerse al día. Si la persona va a algún sitio especial, qué enfermedades endémicas, cuáles vacunas podemos indicar. Y en el caso de las vacunas requeridas, esto es fundamental, lo coloco en rojo para recordar que hay regulaciones de salud nacionales e internacionales que exigen unas vacunas. Por ejemplo, en este momento estamos viendo la pandemia de COVID, vemos que algunos países están empezando a exigir las vacunas para poder ingresar. Si no tienes la vacuna, no puedes ingresar. Dentro de los viajes internacionales, les recuerdo que la fiebre amarilla es una de esas vacunas importantes. Hay algunos países que exigen o recomiendan la profilaxis contra el meningococo, contra el paludismo o la malaria, y hay otros países que exigen el meningococo, como es si tú vas a ciertos sitios de Arabia Saudita durante la peregrinación que hacen anualmente a la Meca. Aquí está la distribución de la enfermedad de fiebre amarilla en el mundo. Es importante reconocerla, y hay un certificado internacional de vacunación que todavía, según el Reglamento Sanitario Internacional, sigue siendo para la fiebre amarilla, que es la única que está realmente exigida desde el punto de vista del certificado, y este certificado actúa como un pasaporte internacional y debe ser guardado y conservado, porque hoy en día la vacuna de fiebre amarilla dura para toda la vida, situación que cambió hace unos pocos años, desde el año 2016, de acuerdo a una enmienda que se hizo en el Reglamento Internacional Sanitario Internacional. Es la enmienda 7 que se hizo y se modificó la necesidad de la vacunación cada 10 años, y hoy en día es para toda la vida. El paludismo es otra enfermedad de vigilancia importante. Hay sitios del mundo, en África, donde definitivamente el riesgo de adquirir malaria es el más importante. El 80-90% de toda la malaria en el mundo se sitúa en este continente. Y luego estamos algunos países de la región de las Américas y del sureste asiático también comprometidas, pero con tasas mucho menores, pero que siguen siendo un problema de salud pública de gran relevancia. Y no nos queda más remedio que hablar que Venezuela, desafortunadamente, ha pasado a ser uno de esos países de altísimo riesgo para la malaria. Es el país de América que más tiene casos, es el país de América que más ha venido aumentando el caso en los últimos 10 años, y lamentablemente en este momento representamos el 50% del riesgo de malaria para todo el continente, y nos hemos convertido en no solamente que el país en su gran extensión tiene riesgo para la malaria, como vemos en esta gráfica, sino que además nos hemos convertido en unos exportadores de paludismo a los países vecinos. Así hablamos entonces de la importancia de la migración y de las enfermedades tropicales. En Venezuela, bajo las circunstancias de crisis y de bajo control de muchas enfermedades tropicales endémicas que estuvieron controladas durante muchos años, han vuelto nuevamente a reaparecer muchas enfermedades, inclusive enfermedades vacunoprevenibles como la difteria y el sarampión, que nuevamente están en Venezuela con brotes y casos, y que han sido exportadas también al resto de Sudamérica. Algunas recomendaciones que hacíamos en el año 2018 de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la fiebre amarilla y el paludismo. Recomiendo leer estos documentos. Está el documento de la CDC y el documento de la Organización Mundial de la Salud, que son muy completos y nos permiten tener un panorama muy claro. El caso de Venezuela, turismo interno y turismo internacional, es realmente muy particular. Le tomo mención especial. Sabemos que la crisis económica, social y política y la crisis humanitaria que azota a Venezuela desde el año 2016 ha cambiado todas las condiciones de intercambio que tenemos con los países vecinos, incluyendo los países fronterizos con fronteras cerradas. Ahorita recientemente, ya esta semana, por fin se reabre la frontera con Colombia después de estar alrededor de 2 o 3 años cerrada completamente.
La distribución del dengue es una de las enfermedades también tropicales que más nos interesa. Sabemos que el mundo ha venido aumentando el número de casos y que Venezuela está incluida dentro de esos casos y que lamentablemente durante los últimos 15 años, 10 años, hemos tenido una situación de endemoepidemia muy importante que ha azotado a todos los venezolanos con dificultades inclusive para su asistencia en el Sistema Nacional de Salud. Los viajeros internacionales hasta hace poco tiempo, el boom de venezolanos que viajaban era muy grande. Estamos hablando de los viajeros venezolanos que durante los años del boom petrolero tuvimos acceso a Cadivi y una cantidad de beneficios y pudimos viajar por todo el mundo. Esto es una situación que definitivamente cambió. El turismo interno era muy alto. Aquí están cifras que hablaban del turismo interno durante los años, finales de los años 2010 y los principios de 2000, hasta el 2015, un número de viajeros muy importante, y esto también cambió de forma rotunda. Los números han cambiado importantemente, tanto de entrada como de salida del país, y ahorita cuando hacemos una comparación con el resto de los viajeros internacionales de los países latinoamericanos similares al nuestro, nos damos cuenta que Venezuela definitivamente tiene un número de entradas. Hasta el 2017, estoy hablando inclusive antes de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, vemos que Venezuela estaba muy por debajo en millones del resto de los países. El país que más se acercaba, por ejemplo, a Venezuela, nosotros estamos por debajo de los 400.000 visitantes, mientras que el otro país que nos acompañaba, que es Ecuador, un país más pequeño que el nuestro, tenía ya cerca de 1.500.000 visitantes. Y Colombia, que nos acompaña en zona, vemos que tenía ya más de 3,5 millones de habitantes. Venezuela es realmente un país relativamente aislado y esto ha contribuido en algunos aspectos a disminuir el riesgo de COVID. Pero esto ha tenido una implicación desde el punto de vista de viajeros internacionales, que es la migración y los desplazados, que ya para el año 2020 se colocan en 5.400.000 personas que son migrantes y refugiados, y este año lamentablemente hay una expectativa de que ha venido aumentando y podría llegar a los 7 millones de personas que salen del país por diferentes razones, y por supuesto han generado una dificultad importante de salud internacional en los países de Latinoamérica, que son de donde van la mayoría, que inclusive muchos de ellos salen a pie. Bueno, y esperando que esta situación cambie y que retorne, pues, aquella Venezuela que tuvo la oportunidad de tener viajes, etcétera. Y yo recuerdo que en esos momentos uno hablaba con mucha alegría de una guía de salud viajero y trabajamos muy duramente en eso, con la contribución de las sociedades científicas que ayudaron en poder trabajar sobre esos aspectos. Pandemia de COVID-19 en los viajeros. Venezuela y el resto de Latinoamérica entró muy pronto en los primeros casos de COVID-19. Esto es un trabajo que realizamos con el ingreso del primer caso de COVID que llegó a Brasil. La epidemia se mantiene muy, muy activa. Estamos hablando de la quinta ola epidémica a escala global. Los casos siguen aumentando. Sabemos que en esta última quinta ola epidémica viene de caída y se le atribuye en buena parte a que más de la mitad de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna, y esto ha ayudado a disminuir quizá el número no solamente de casos, sino sobre todo de las muertes. Sin embargo, el COVID impactó de manera dramática los viajes. Aquí hay unas cifras que se elaboraron en un trabajo interesante sobre los viajeros, de acuerdo a los datos que presentan las líneas del IATA, que es la Asociación de Transportistas Aéreos Internacionales, y muestran cómo en general podemos hablar que los viajes internacionales cayeron entre un 40 a un 60% en la mayoría de los países. Los viajes, a pesar de todo, la gente sigue viajando. Indudablemente la frecuencia cayó, pero todavía existen los viajes, todavía hay muchas partes del mundo y muchos viajeros que todavía siguen recorriendo. Ahí están unos ejemplos de Latinoamérica. Las cabinas de los aviones se convierten en un altísimo riesgo de infección por el COVID, por eso están estos protocolos de bioseguridad tan importantes, pero a pesar de estos protocolos, todavía continúan apareciendo casos, y por eso tenemos que
extremar todas las medidas para disminuir los riesgos. Podemos entrar en este tipo de diferentes páginas para conocer lo que está ocurriendo con la pandemia. Esta es una de las páginas más conocidas porque de una manera muy fácil te permite saber qué está ocurriendo en cualquiera de los países y tú manipular los datos de manera fácil. Las vacunas se han convertido en el instrumento prioritario para la prevención. Hasta este momento vemos que hay 8 vacunas aprobadas para completo uso libre, hay 13 vacunas que se están usando en lugares. Y hay 5 vacunas que lamentablemente han sido retiradas porque no han dado la efectividad deseada. Estas vacunas son por todos conocidos en estos momentos, no es objeto del estudio que estoy presentando el día de hoy. Sin embargo, estas vacunas hay que seguir usándolas y la Organización Mundial de la Salud nos da tranquilidad cuando le da aprobación o no a algunas de estas vacunas. El tema de los pasaportes y la exigencia que están teniendo algunos países para estar certificado y vacunado está generando mucha controversia, ha sido discutida y esperemos que pronto tengamos un documento que nos permita demostrar de manera fácil, fehaciente y confiable que la gente está vacunada, porque ese documento todavía no está en uso, simplemente intenta hacer y vamos a ver cómo se pone en funcionamiento de manera clara. Entonces, por último, yo quería comentarles algunos asuntos claves de la vacunación, COVID-19 y viajeros en pandemia. Es crucial propiciar y fomentar la vacunación a todas las poblaciones, especialmente locales, y a todos los viajeros, cuasi mandatorio. Viajero con factores de riesgo debe ser vacunado. Debemos hablar sobre educación acerca de la eficacia, seguridad y efectividad de las vacunas y de todas las alternativas posibles, mantener una educación permanente sobre la protección, bioseguridad y respetar los protocolos del viajero, escenarios cambiantes, pasaportes de vacunación, países de destino y actividades de riesgo. Las conclusiones: la medicina del viajero nace como una necesidad de los países más desarrollados para proteger la salud de sus poblaciones del país de origen, pero esto ha cambiado completamente. Hoy en día los viajes internacionales del turismo son objeto de estudio y vigilancia de la salud pública internacional y el reglamento así nos lo facilita. La medicina del viajero es una subespecialidad médica que requiere tener amplitud en todas las disciplinas para su fundamento, como la epidemiología, la clínica, la infectología, el tropical, vacunología, entre otras. La consulta del viajero se caracteriza por ser antes del viaje, durante el viaje y en el postviaje. Fiebre después del postviaje debe siempre asociarse a algún riesgo que adquirimos durante nuestro viaje, especialmente en sitios donde hay enfermedades endémicas de transmisión infecciosa. Los viajes internacionales aumentaron sustancialmente su frecuencia y amplitud durante las últimas 5 décadas. La pandemia desaceleró estos viajes, pero probablemente vuelvan a retomar nuevamente con mucha fuerza. Y les recuerdo una vez más que las enfermedades tropicales son objetos y esenciales en el estudio de la medicina del viajero. Espero haber cumplido con mi misión y espero que les haya gustado esta experiencia. Se despide de ustedes Alejandro Enriquez Parra. Muchísimas gracias.